Capítulo 8. Colonizadores de la península ibérica. Los visigodos. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, también denominados pueblos bárbaros o pueblos germánicos, que constituían una oleada migratoria que se expandió desde su origen escandinavo hacia el sur de Europa. En el siglo III después de Cristo, los godos se subdividen en visigodos y ostrogodos. Los visigodos fueron los que se dirigieron al sur de la Galia, región romana conformada por varios países del norte y centro de Europa, en buena parte la Francia actual. Y los ostrogodos fueron los godos que se dirigieron hacia la península itálica y el entorno del Mar Negro. Todos los godos adultos, y por ende los visigodos, eran por definición hombres libres y guerreros. El godo corriente vivía de la tierra, cultivándola junto a su familia. Solamente en tiempos de guerra tomaba las armas, lo que era derecho y deber de todo godo adulto. En consecuencia, todos los hombres eran campesinos guerreros. Tanto los visigodos como los ostrogodos tuvieron un importante papel en la caída del Imperio Romano de Occidente y en el nacimiento de la Europa medieval. La caída del Imperio Romano de Occidente se produce en el año 476 después de Cristo, fruto de las invasiones de estas tribus bárbaras, junto a las guerras internas de Roma y la dificultad de gobernar tan vasto imperio. Pero ya antes, en el 410 después de Cristo, los visigodos, bajo el mando de Alarico I, considerado el primer rey visigodo, invadieron la península itálica y saquearon Roma. El saqueo no fue una victoria decisiva, pero sí tuvo consecuencias en la percepción de sus enemigos al perder Roma su aura de invencible. Ciñéndonos a la península ibérica, la Hispania visigoda es la denominación que se da al periodo que abarca el asentamiento del pueblo visigodo en la península ibérica entre mediados del siglo V y comienzos del siglo VIII después de Cristo. Antes que los visigodos, otras tribus bárbaras como los suevos, vándalos y alanos se habían adentrado en Hispania en el año 409 después de Cristo sin encontrar gran resistencia. Para frenar el avance de estas tribus, el Imperio Romano autorizó a los visigodos a asentarse en el sur de la Galia y desde allí controlar los territorios de Hispania. La cualidad de los visigodos como pueblo guerrero sería precisamente la cualidad que les haría valiosos a los ojos del Imperio Romano, según éste iba siendo progresivamente incapaz de mantener la seguridad y el orden en sus fronteras. Pero esa misma cualidad sería una de las causas de su desaparición de Hispania, pues los visigodos, que empezaron siendo aliados de los romanos para aplacar las revueltas de las invasiones germánicas en la península, se rebelaron luego contra ellos y lograron derrotarlos y expulsarlos de la península aprovechando la debilidad por la que atravesaba el Imperio Romano. La fecha de expulsión de Hispania de los romanos fue gradual, pero su inicio podríamos situarlo entre los años 409 y 410 después de Cristo. Y la causa, una conjunción de varias. Además de las citadas invasiones bárbaras, hay teorías que sostienen que también influyó los focos de resistencia de pueblos hispanos como los celtíberos y los lusitanos, a lo que añadir la consabida debilidad del imperio, fruto de sus crisis internas y externas. Para el año 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano, los visigodos, además de a los romanos, habían logrado expulsar de la península a los alanos y a los vándalos, mientras mantenían a los suevos confinados en Galicia. Hay que resaltar que el reino suevo fue el primer reino independizado en territorio del Imperio Romano Occidental. Desaparecido el Imperio Romano, los visigodos alcanzaron su independencia y se asentaron definitivamente en Hispania, creando un reino independiente, el reino visigodo, con capital en Toledo, que se extendió desde el año 507 hasta el año 711 después de Cristo,
año en el que comienza la conquista musulmana de la península ibérica. Si bien conviene resaltar que la marcha de los visigodos desde la Galia hacia Hispania y la fundación del reino visigodo de Toledo vino precedida por la derrota que sufrieron a manos de los francos, que les obligó a desplazarse hacia la península. Los francos eran otra de las tribus de origen germánico asentada en la Galia francesa. En el periodo de la conformación del reino visigodo en Hispania, hay que destacar la figura de Teodorico el Grande, rey ostrogodo, que fue regente del reino visigodo en nombre de su nieto y también rey Amalarico, entre los años 511 y 530 después de Cristo. Teodorico fue uno de los soberanos más poderosos de su tiempo. Gobernó sobre gran parte del territorio del que fuera el Imperio Romano de Occidente, y llegó a ser considerado un heredero de los emperadores romanos en Occidente, hasta el punto de que sus colegas itálicos le llamaban Augustus en sus escritos. En los orígenes del reino visigodo, estos eran minorías sobre la población local que era cristiano-romana, mientras que los visigodos eran cristianos, pero de la corriente llamada arrianismo, que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es eterno. La población hispano-romana en la península en aquella época era de aproximadamente 9 millones de habitantes y 200.000 los visigodos. Los visigodos se asentaron sobre todo en la zona de la meseta norte, especialmente en la cuenca del río Duero, zona poco poblada y con escasa urbanización. Aunque con la caída del Imperio Romano los visigodos asentaron su reino en la península ibérica, no controlaban todo el territorio. En la parte noroeste estaba el reino de los suevos. La cornisa cantábrica, zona poco romanizada, estaba dominada por astures, cántabros y vascones. También tuvieron que hacer frente al Imperio bizantino o Imperio romano de Oriente, que tuvo fuerte presencia militar en el sur de Levante, donde había acudido en auxilio del Imperio romano de Occidente, intentando frenar su caída, y donde se quedarían luego 70 años más. Conforme fueron dominando territorios en la península, los visigodos procedieron a la unificación jurídica, política, religiosa y territorial, estructurando todo ello bajo una forma de gobierno de monarquía electiva, no hereditaria. Precisamente el carácter electivo y no hereditario de la monarquía, costumbre de raigambre germánica, conllevó una alta inestabilidad política y originó frecuentes divisiones entre los pretendientes al trono, asesinato de reyes, conspiraciones, deserciones, venganzas del rey elegido contra los nobles que no le habían prestado su apoyo para acceder al puesto. Para mitigar esta inestabilidad, se intentó fortalecer la monarquía frente a la nobleza, a la que se limitó su poder tomando como referencia las instituciones romanas. A dicho fortalecimiento contribuyó también los éxitos militares conseguidos por los distintos reyes. Incluso algunos de ellos tuvieron intención de instaurar un sistema de sucesión hereditaria en lugar de la sucesión electiva, pero no tendría continuidad tal pretensión. Así, de los 27 reyes visigodos que reinaron en la península durante los algo más de 2 siglos que duró la Hispania visigoda, solo 6 llegaron al trono por sucesión hereditaria, y del total casi la mitad fueron asesinados. Junto a la monarquía existían 2 instituciones de gran importancia. Por un lado, las llamadas aulas regias, o salón del trono, que eran un órgano consultivo del monarca, compuesto por sus más cercanos colaboradores que asesoraban al rey en la toma de decisiones. Otra institución fueron los concilios de Toledo. Los concilios eran convocados por el rey, presididos por el arzobispo más antiguo y compuesto por las altas jerarquías eclesiásticas y la nobleza. Aunque a priori estas reuniones tenían un carácter más bien eclesiástico, también se adoptaban numerosos acuerdos de carácter político, jurídico y social. Dada la amplia lista de reyes visigodos en Hispania, mencionamos algunos de ellos con los principales hitos de su gobierno. Leovigildo,
Promovió la igualdad entre hispanoromanos y visigodos y derogó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Año 573 después de Cristo. También durante el reinado de Leovigildo se incorpora al reino suevo al reino visigodo y se produce la unificación territorial de la península ibérica. Año 585 después de Cristo. Recaredo, hijo de Leovigildo, se convirtió al catolicismo y llevó a cabo la unificación religiosa entre visigodos e hispanoromanos. Año 589 después de Cristo. Recesvinto promulgó el código que lleva su nombre, el Código de Recesvinto, en el que se establecía un derecho igual y unitario para todos los súbditos del reino, pues hasta entonces se empleaba con los godos el derecho consuetudinario del pueblo visigodo, es decir, basado en las costumbres de los visigodos, y con los hispanorromanos se empleaba el viejo derecho romano. Año 654 después de Cristo. Desde el punto de vista social, las invasiones germánicas hicieron que las ciudades hasta entonces hispanoromanas aceleraran su decadencia. Se trataba de una sociedad que se ha considerado prefeudal o de transición al feudalismo, por concurrir en la misma una serie de características que serían propias de etapas posteriores de la Edad Media y que la diferencian de la Hispania romana. En primer lugar, se produce una paulatina ruralización social, abandonándose las grandes ciudades y creándose núcleos de población más reducidos. Por otro lado, se tiende al autoconsumo, autoabastecimiento, que afectaría a las actividades artesanales y al comercio, pues la agricultura y la ganadería se convirtieron en las actividades básicas. El uso de la moneda decreció, y eso hizo que las vías de comunicación romanas cayeran en desuso. La tendencia de la monarquía visigoda a pagar a los altos cargos de la administración y del ejército con tierras públicas dio lugar a la concentración de la propiedad en manos de la nobleza que estaba formada por grandes terratenientes nobles, tanto godos como hispanoromanos. Los esclavos resultaban ser costosos de alimentar y difíciles de retener, por lo que se equipararon con los colonos. La dureza de las condiciones de vida de las clases bajas acabó produciendo revueltas campesinas, las cuales a veces eran confundidas con herejías. En contraste, la monarquía visigoda acuñaba una gran riqueza. El tesoro regio lo constituían las grandes cantidades de oro, plata y joyas que los visigodos habían conseguido con los saqueos a lo largo de su historia. El tesoro regio constituía una reserva muy importante para el reino visigodo, y sus monarcas no dudaron en utilizarlo para pagar aliados en sus luchas internas. Además de lo anterior, el patrimonio de la corona lo componía también la gran cantidad de tierras que los monarcas amasaban. En el octavo concilio de Toledo, bajo reinado de Recesvinto, se establece una separación entre el patrimonio del monarca y el Estado. Los visigodos aceptaron la división de las antiguas provincias romanas. Al frente de las provincias pusieron a los dux, en latín, en español duques, y al frente de las ciudades a los comes, condes. La relación con los judíos fue siempre tensa. Aunque al inicio del periodo visigodo los problemas eran menores, la conversión al catolicismo del reino visigodo llevaría a una mayor discriminación contra los judíos, por lo que muchos de ellos se convirtieron falsamente. En el aspecto arquitectónico, la arquitectura visigoda que nos ha llegado la constituyen fundamentalmente ermitas y templos situados en la mitad norte de la península y en zonas rurales alejadas de las grandes urbes donde la presencia musulmana fue menor, pues en las ciudades conquistadas por los musulmanes era frecuente la reutilización de los sillares romanos y visigodos, es decir, de los muros de piedra de gran tamaño que los musulmanes reutilizaban para construir murallas u otros edificios.
De las construcciones supervivientes se puede concluir que se construyeron mediante sillerías de grandes bloques de piedra perfectamente cortados y colocados sin unión por argamasa. Empleaban el arco de herradura. El espacio de los templos era muy compartimentado y sus plantas tenían un diseño de tipo basilical y otras de cruz griega o combinación de ambas. Utilizaban capiteles corintios simples y con escaso relieve. Como ejemplos representativos del arte arquitectónico visigodo, tenemos la ermita de Santa María, situada en la localidad burgalesa de Quintanilla de las Viñas, o la iglesia de San Juan, en Baños de Cerrato, Palencia, de tipo basilical latino. Otro legado artístico de los visigodos fue su orfebrería, del que cabe destacar el tesoro de Guarrázar, Toledo. Es un tesoro de orfebrería visigoda compuesto por cruces y coronas votivas, que no estaban destinadas a ser ceñidas por los reyes, sino que eran ofrendas a la iglesia para ser colgadas sobre el altar. También existían las llamadas fíbulas, que era uno de los elementos más representativos en la indumentaria visigoda. Se usaban como broche o imperdible de oro, bronce, vidrio, para unir la vestimenta. En las tumbas visigodas de Aguilafuente, Segovia, existe la tumba de una mujer en la que la hebilla iba acompañada de 2 fíbulas y varias joyas características del traje femenino visigodo. En las necrópolis visigodas distribuidos a lo largo de la península se han encontrado también pulseras de diferentes metales, collares de perlas, pendientes con incrustaciones de vidrio de color. Volviendo al contexto político, las disputas internas se generalizaron durante los últimos reinados visigodos, finales del siglo VII después de Cristo. Concretamente en el caso de los reyes Égica y su hijo Witiza. Sirvan estos 2 reyes como ejemplo de truculencia en los reinados visigodos. Así, en el año 687 después de Cristo, el rey Hervigio, antes de fallecer, designó sucesor a su yerno Égica, casado con la hija de aquel. A su vez, Égica era sobrino de otro rey anterior llamado Wamba, predecesor de Hervigio. Pues bien, Égica prestó juramento a su suegro antes de morir éste de defender a su familia de los partidarios de Wamba, a los que Hervigio persiguió en vida. Sin embargo, en el Concilio XV de Toledo, Égica pidió que se le eximiese del juramento prestado a Hervigio de defender a su familia, por entender que era contrario al juramento que hizo al subir al trono de defender a todos sus súbditos por igual. El concilio le liberó del juramento y Égica pudo así actuar contra la familia de Hervigio, su fallecido suegro, que durante su reinado había perseguido a los partidarios de Wamba, tío de Égica. Pero no quedó ahí la cosa. Las medidas del rey Égica contra la familia de su antecesor y suegro Hervigio y el poner límites al alto enriquecimiento del clero le acarreó el enfrentamiento con un sector poderoso de la nobleza y el propio clero, teniendo que enfrentarse a una conspiración que pretendía asesinarle y reemplazarle en el trono. Hubo también un periodo de corregencia de Égica con su hijo Witiza, es decir, de gobernanza conjunta, que fue igualmente turbulento. Incluso hubo confrontaciones bélicas entre visigodos y bizantinos que se hallaban en la península. A la muerte de Égica, su hijo Witiza quedó como rey único. Las crónicas asturianas redactadas en torno al año 900 después de Cristo responsabilizan a Witiza de la decadencia política y moral que produjo la ruina del reino visigodo. A la muerte de Witiza, un noble, el duque visigodo Rodrigo, encabezó una revuelta que se oponía a que el hijo y sucesor de Witiza, Agila II, le sucediese en el trono. Rodrigo se apoderó del trono por la fuerza, con el apoyo de una significativa parte de la aristocracia y autoridades eclesiásticas, que intervinieron en la elección del rey.
Witiza habría sido derrocado y muy probablemente asesinado, aunque pudiera haberse dado el caso también de que Witiza muriera por causas naturales y que Rodrigo se hubiera alzado para evitar que los parientes de Witiza pudieran designar a alguno de sus miembros al trono. Sea como fuere, una asamblea eligió como rey a Rodrigo en el año 710 después de Cristo, dando comienzo así a un periodo de guerra civil que llevó a la descomposición total del reino visigodo. El golpe de mano de Rodrigo debilitó el consenso entre la aristocracia, y su subida al trono reavivó los conflictos internos precisamente en el momento en el que los árabes habían comenzado a atacar poblaciones al sur de la península ibérica. Cuentan las crónicas que en la guerra abierta entre Rodrigo y los partidarios de Witiza antes de la invasión de los árabes, los partidarios de Witiza, se aliaron con el líder musulmán norteafricano Tariq ibn Ziyad, pasándose al bando musulmán con la intención de debilitar o eliminar a Rodrigo. Tariq ibn Ziyad fue un general bereber que participó activamente en la conquista musulmana de la península ibérica. Los musulmanes consiguieron su propósito y vencieron a las tropas de Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711 después de Cristo, en la que muere el rey visigodo. Le sucede en el trono Agila II, hijo de Witiza, sin ser consciente de que su reinado llevaba fecha de caducidad y duraría solo 2 años, pues la derrota de las huestes de Rodrigo en la batalla de Guadalete de alguna forma sería también la suya, al iniciarse con ella la invasión de la península ibérica por los musulmanes a los que él había ayudado. La invasión musulmana sustituye al reino visigodo en la península, prolongando su presencia durante los siguientes 8 siglos.